En los últimos dos vídeos hemos estado dando atención especialmente al tema de la estratigrafía como método confiable para datar los miles o millones de años que supuestamente la ciencia dice que existen seres vivos en la Tierra. Pero nos hemos encontrado con un serio problema. Según la estratigrafía, que teóricamente funciona bien, los fósiles tienen sus miles o millones de años en función del lugar que ocupan dentro de la Tierra, es decir, esas capas que se han ido acumulando con los siglos o con los milenios o con los millones de años. Pero claro, la sorpresa ha sido descubrir que en diversos lugares de la Tierra, como por ejemplo en Argentina, en Canadá, en España mismo, en La Rioja, pues a veces se han encontrado fósiles de dinosaurios prácticamente a unos centímetros del suelo. Un experto científico argentino llegó a mencionarlo de la siguiente manera: por aquí vamos paseando, le damos una patada a una piedra y resulta que es un fósil de dinosaurio. Claro, eso es un poco chocante, es un poco sorprendente, ¿verdad? Es un poco sorprendente porque no es lo que la estratigrafía enseña, que esos fósiles de millones de años tendrían que estar enterrados en decenas o en cientos o en miles de metros bajo el suelo, cosa que no ocurre. Por eso es por lo que muchas personas ponen en tela de juicio que la estratigrafía sea un método confiable. Bueno, pues en el último vídeo mencioné que había un detalle que había puesto más en tela de juicio todavía todo lo que tiene que ver con la datación. Y esto tuvo que ver con una científica, Marie Schweizer, precisamente de la Universidad de Carolina del Norte, que en el año 2005 pues ocupó la atención, sobre todo de la prensa científica, por un hecho que tenía que ver con ella y que fue realmente sorprendente. De hecho, una de las revistas científicas que habló del tema tituló una de sus entrevistas de la siguiente manera: estamos a punto de descubrir el primer ADN fósil de la historia. ¿Y por qué lo titularon de esta manera? Bueno, lo titularon por un motivo muy fácil de entender. Resulta que ella había estado analizando unos huesos de unos dinosaurios y en un momento dado observaron que dentro de esos huesos habían tejidos blandos o flexibles. Y esto realmente fue muy sorprendente. Fue muy sorprendente porque supuestamente, según la ciencia, dicen que los dinosaurios hace más de 66 millones de años que desaparecieron de la Tierra. Y la pregunta era obvia: ¿cómo es posible que después de 66 millones de años esos huesos todavía tuvieran restos blandos o flexibles? Algo no acababa de encajar. Bueno, no acababa de encajar hasta el punto que en un momento dado le hicieron una pregunta con respecto a cómo se sintió cuando ella observó este fenómeno. Su respuesta fue: estaba aterrada. Sí, ella reconoció que estaba aterrada cuando hizo este descubrimiento. Y uno se pregunta, bueno, ¿aterrada por qué? Bueno, aterrada porque aquello no encajaba, ni mucho menos, en lo que entonces creía la ciencia. Según ella misma dijo, en los últimos 300 años creemos que un ser vivo fallece, muere, y sencillamente después de un tiempo razonablemente corto, pues esos huesos se convierten, dicho de manera sencilla y para gente sencilla, pues en tierra, en un fósil. Por lo tanto, aquí había una aparente contradicción. Y además, ella suponía que esto le iba a crear problemas, y de ahí que estuviera aterrada, porque muchos científicos estarían en contra de este hallazgo suyo. De hecho, algunos, según ella reconocía, iban a poner todo tipo de obstáculos para reconocer que aquellos descubrimientos fueran realmente dignos de confianza. Hasta el punto que uno de sus colaboradores en un momento dado le mencionó de una forma franca lo siguiente. Le dijo: Mari, maldita sea, vas a hacer felices a los creacionistas. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque según este colaborador suyo, personas que tenían otras ideas con respecto a la datación
verían este fenómeno como algo que demostraría que aquellos dinosaurios pues no eran tan viejos como se creía. La respuesta de Mari pues fue muy sencilla. Dice, esto es lo que demuestran los hechos. Lo cierto es que está aquí estos hechos que demuestran que estos tejidos blandos y flexibles pues están a la vista. Esto no se puede negar. De hecho, ella al final hizo una reflexión con respecto a esta cuestión. Ella sacó la conclusión: o estos fósiles no tienen los millones de años que creemos que tienen, o no hemos sabido saber, o sea, no sabemos exactamente de qué manera o cómo es que se conservan a través de tanto tiempo. Esa, digamos, en principio fue su disculpa. Bueno, mientras esto ocurrió unos años después un hecho bastante similar. En este caso estuvo envuelto en la noticia pues nada más que un profesor de la Universidad Estatal de California, Mark Armitage, que prácticamente se encontró con lo mismo, con un hueso, además, encontrado precisamente en la misma zona donde lo había encontrado Maria Schweitzer, y con una diferencia. Cuando este hombre hace aquel descubrimiento, en principio, él dio a conocer la noticia, pero sin darle demasiada importancia. Sin embargo, se encontró con algo que no esperaba. Cuando se enteró uno de los, digamos, que trabajaban con él, colaboradores suyos, pero de más autoridad en la universidad, realmente, según él lo cuenta, dice que se enfureció porque él no iba a permitir de ninguna manera que las ideas religiosas estuvieran metidas dentro de los laboratorios en los que él trabajaba. Claro, aquí surge una pregunta: ¿y qué tiene que ver la ciencia, qué tiene que ver con un hecho científico con la religión? Que de hecho a Maria Schweitzer le pasó prácticamente lo mismo, ¿no? Metieron a los creacionistas por delante, en este caso también, pero en este caso además ocurrió otra cosa adicional, y es que sencillamente terminaron despidiéndolo de la universidad. ¿Despidiéndolo por qué? Bueno, porque este hombre se reafirmó en la idea. Es imposible que estos dinosaurios, que supuestamente hace 66 millones de años desaparecieran, tengamos aquí, conservemos todavía huesos donde están estos, tejidos que son blandos, que son flexibles y que algo no encaja. Esa era la realidad. Y por eso precisamente fue porque lo echaron de la universidad. La pregunta que aquí surge es: ¿por qué a la primera científica, a Maria Schweitzer, todavía se le sigue reconociendo como una científica de prestigio y a este señor simplemente lo echaron de la universidad? La razón estuvo en que Maria Schweitzer, digamos, de alguna manera siguió reafirmándose en la idea de que quizá aquellos huesos no podían tener los años que supuestamente dicen que hace que los dinosaurios desaparecieron de la Tierra, o que quizá no saben exactamente cómo se solidifica, pues estos huesos. De alguna manera ella buscó una disculpa, quizá dijo, bueno, quizá de alguna forma influyó el hierro que había dentro de estos fósiles y eso permitió que se conservaran durante más tiempo. Pero en el caso de Mark Armitage, él se reafirmó que era imposible que aquellos huesos de dinosaurio tuvieran los millones de años que dicen que tienen. Claro, aquí lo que vamos observando es que está implicado en el hecho, pues, si realmente la ciencia está dispuesta a admitir lo que por otro lado parece obvio, y es que no se pueden conservar huesos todavía frescos después de tantos millones de años, cuando la ciencia, hasta hace prácticamente unos pocos años, reconocía que esto era prácticamente imposible. Algo aquí no estaba funcionando, algo estaba fallando. El punto de vista de la ciencia, de alguna forma, habría que rectificarlo, pero parece ser que lo que no estaban dispuestos a rectificar de ninguna manera es que los dinosaurios hace 66 millones de años que desaparecieron de la Tierra. Ahora bien, esto hace que surjan algunas dudas
con respecto a si la ciencia aquí se está comportando, digamos, honradamente. Porque claro, se supone que la ciencia lo que está buscando es la verdad. Y es buscar la verdad, echar de una universidad, despedirlo a un señor porque sencillamente no está dispuesto a admitir lo que parece que por otro lado le está demostrando la realidad. ¿No está mostrando aquí la ciencia acaso pues un tipo de censura, represalias hacia personas que no piensan como ellos quieren que piensen? Evidentemente esto surge o hace que surjan serias dudas con respecto a lo que sucede cuando alguien está haciendo una investigación, pero lo está haciendo para buscar cosas que encajen con sus ideas, pero no está dispuesto a admitir cuando hay evidencias que demuestran que posiblemente están equivocados, que quizá esos millones de años que se dice que los dinosaurios desaparecieron de la Tierra, pues realmente están basados no en la realidad, sino más bien en ciencia ficción. Por otro lado, cuando se utiliza el insulto o la descalificación para de alguna manera desprestigiar a una persona, a un científico, pues no es lo que se esperaría precisamente de la ciencia. Eso más bien tiene que ver pues con épocas remotas, donde posiblemente algunos tengamos en mente y donde de alguna manera pues se trataba a personas que tenían puntos de vista científicos avanzados y que algunos hasta pusieron en peligro su propia vida porque quizá en este caso la religión no estuvo dispuesta a admitir que estaban pensando de modo totalmente equivocado. Así que es por esto precisamente donde seguimos analizando la ciencia y dándonos cuenta que sobre todo en lo que tiene que ver con la datación, hay muchas cosas que no encajan. Parece ser que esos millones de años que supuestamente hay seres vivos en la Tierra, cuando se encuentran con hechos como los que he mencionado, pues realmente esas bases científicas dejan bastante que desear. Y parece ser que tienen más que ver con, diríamos, la ciencia ficción que con la ciencia que todo el mundo relaciona con la búsqueda de la verdad. Es por esto que en la próxima ocasión tendremos oportunidad de analizar dos cosas en torno a esto. Una, ¿qué ocurrió cuando este científico que fue expulsado de la universidad hizo una demanda contra la universidad? Es interesante saber lo que ocurrió, por un lado, y por otro lado también es interesante saber exactamente en qué lugares se encontraron estos huesos fósiles, porque si analizamos el terreno donde fueron encontrados, posiblemente eso también sirva para saber si seres vivos en la Tierra están tantos millones de años como dicen que están, o simplemente esto se basa en una falacia que tiene poco sostén científico. Pero esto será en la próxima oportunidad.